Bueno, hay un montón de motivos por los cuales este fallo es insólito, porque la decisión de cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura se tomó en el año 2006. Gobernaba Néstor Kirchner, era senadora Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó, y porque además hubo una causa judicial que tuvo un fallo en 2014 sobre esto, porque además, y lo contaba en un tuit, hay cosas increíbles. Después hubo una nueva denuncia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que no representan a nadie, salvo a mega empresas. Y lo digo siempre porque mi papá era miembro de ese Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo conozco muy bien a quienes representaban. Nunca en su vida representaron a ningún abogado. Son abogados de grandes empresas, por lo tanto están a sueldo de grandes empresas y representan a grandes empresas. ¿Qué corno tenían que hacer denunciando la inconstitucionalidad de algo que ellos no representaban? Porque ahí tienen que estar representados los abogados, pero ellos no son representantes de abogados, el colegio público los representa, entre tantas otras cosas. Pero insisto, hubo un fallo en 2014 diciendo que se desestimaba la inconstitucionalidad. Y ahora viene este fallo que nadie entiende, salvo como un ataque al gobierno. Por lo menos me parece que viene por ahí. Se lo voy a preguntar al viceministro de Justicia, al doctor Juan Martín Mena. Bienvenido, Juan Martín. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo cayó este fallo? A ver, es sorprendente. Realmente es escandaloso el fallo, pero es escandaloso en múltiples sentidos. Como bien vos decías recién, Pablo, la ley es del año 2006. En el año 2013, nosotros propusimos una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, que fue judicializada. Cuando la Corte trató esa reforma, la declararon inconstitucional e inaplicable y ratificaron la ley del año 2006, que es la que rige hasta el día de hoy, habiendo analizado su constitucionalidad. ¿Y se puede fallar de vuelta? Luego viene la denuncia que vos decís del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es efectivamente el que representa a la matrícula federal de abogados de la capital federal, y presenta una nueva medida. Es rechazada en primera instancia, obtiene un fallo a favor, declarando la inconstitucionalidad en Cámara, y llega a la Corte el 4 de diciembre del 2015. 6 años completos tuvo la Corte este expediente para decir hoy que la ley vigente que selecciona y debe llevar adelante el control disciplinario de todos los jueces federales y nacionales de nuestro país es inconstitucional. 6 años estudió la Corte para darse cuenta Estamos de acuerdo que una ley viola la Constitución Nacional. Pero bueno, una ley que es de las más importantes porque de ella depende la vigilancia sobre los jueces, los nombramientos y los demás. nombramientos de ¿Tema los urgente o no? Efectivamente. Si esta ley hubiese sido inconstitucional, la Corte debió haberlo hecho inmediatamente. Tuvo conocimiento del expediente. Lo tuvo 6 años. Los 4 años de macrismo, administrando el Poder Judicial, no tuvo nada que pronunciarse respecto a esta ley. Y hoy, a 6 años de estudio, la declara inconstitucional. Es insólito. ¿Cuál es tu explicación para esto? La explicación es que es de una gravedad institucional inaudita la sentencia del día de hoy. Porque la Corte Suprema de Justicia, con todas las críticas que venimos desarrollando respecto del funcionamiento y la calidad jurídica de la Corte en los últimos años, tomó una decisión absolutamente política, invadiendo a los demás poderes del Estado. ¿Por qué? Porque la Corte, al declarar la inconstitucionalidad de esta norma, tomó algo que no tiene antecedente en el derecho constitucional. No conozco un solo profesor de derecho constitucional de nuestro país y de la región que avale que la Corte, al declarar la inconstitucionalidad de una norma, pueda restablecer una norma que derogó el Parlamento hace 16 años. La Corte bien podría haber dicho, aunque tarde y con todas las críticas que dije anteriormente, podría haber dicho esta norma es inconstitucional. Pero lo que hizo hoy es más grave. ¿Por qué? La Corte hoy legisló. La Corte dijo, y debemos volver a la 24.937 del año 97. Y restituyó una ley que el Congreso Nacional, el Parlamento de nuestro país, había derogado. La Corte no puede hacer eso. Es un asalto institucional de la Corte sobre una institución de la Constitución que es el Consejo de la Magistratura. La Corte hoy decidió, por una decisión estrictamente política, asaltar un organismo de la Constitución que es el Consejo, con el fin claramente de paralizarlo, ahora te puedo explicar por qué, y a la vez invadir la esfera de poder de otro poder del Estado,
que es el Congreso Nacional, que es Sí. el que decide por Constitución, el único poder del Estado, que decide la sanción de las normas, de las leyes que rigen en nuestro país. Me parece que también hay una cierta inseguridad jurídica, por lo menos lo veo así, a ver si... ¿Qué Claro. pasa? Si yo fui víctima de un fallo en contra mío, de un juez que fue nombrado por este Consejo de la Magistratura, que es inconstitucional. Mira, ¿Puedo yo presentarme y decir, pero escúcheme, a mí me juzgó, me mandó a la cárcel o me juzgó, me perjudicó con un fallo contrario a mis intereses, un tipo que lo nombró un Consejo de la Magistratura inconstitucional? Claro, es que el fallo es de una pobreza jurídica descomunal. Digo, si uno, los que están acostumbrados a leer fallos de la Corte, esta Corte perdió todo tipo de rigor jurídico en los fallos que cree, pero eso se nota de la lectura de los textos, ¿eh? Perdió rigor jurídico, están redactados más como casi para su divulgación, para los medios de prensa que para fijar doctrina y marcar cuál es la jurisprudencia del máximo tribunal de un país. Perdió todo rigor jurídico. La Corte ha sacado fallos buenos, fallos malos a lo largo de su historia, pero si algo la caracterizaba era el rigor jurídico. Eran fallos que se estudiaban, fallos con los cuales se daban clases en las universidades. Sí. Bueno, esta Corte está sacando fallos que son absolutamente disparatados y lo viene haciendo desde hace varios años. En este fallo, esa situación que vos planteás, la salvan en 3 renglones. Dice, a los fines de preservar la seguridad jurídica, todas las resoluciones tomadas válidas por este Consejo son válidas. Ahora, tardaste 6 pero años, la verdad es que 6 años en estudiar el apego a la Constitución de esta ley. Lleva 16 años de vigencia. El 70% de los jueces de este país fueron nombrados. están designados por este Consejo de la Magistratura. La semana pasada tuvimos una reunión, hace 2 semanas, perdón, una reunión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Salió en todos los medios Sí. la reunión. Solo tomaron la palabra para marcar un solo pedido, la Corte, al Poder Ejecutivo. La preocupación por la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Y hoy la Corte paraliza el organismo que tiene que llevar adelante los concursos para Es cubrir verdad. la vacante de la Corte. O sea, ¿Por qué? Porque ahora fíjate tendría que ir a- cómo una decisión política te hace contradecir con lo que ellos mismos sostuvieron hace 15 verdad. días. ¿Ahora qué habría que hacer? Que hay que nombrar No, nuevamente. lo que hay que hacer, en función del fallo, hay algunas cuestiones que son realmente preocupantes, hay que ver cómo se van a ejecutar, porque el fallo lo que dice es, bueno, el Congreso que legisle. Bien, sí, claro, eso no hace falta ni que lo diga Sí. la Corte porque lo dice la Constitución Nacional. Sí, no tiene que Pero a la vez autorizarlo. dice, restituyo la vigencia de la ley de hace 16 años, que eso es lo que crea inseguridad jurídica. Imagínate, Pablo, y para tantos que se llenan la boca respecto de la necesidad de respetar el republicanismo, etcétera, siempre lo hacen para privilegiar los negocios. Hay que respetar el republicanismo y la independencia de poderes para respetar negocios, no para otro tipo de derechos que son permanentemente violentados en nuestro país. Imagínate qué seguridad jurídica brinda que 4 personas, con el voto de 3 de ellos, puedan restablecer una ley que se derogó hace 45 años. Una ley desde el punto de vista, no sé, que regula alguna actividad comercial. ¿Cómo van a venir inversiones a este país con Sí, una muy poco Corte que serio. asalta la esfera de poder del Congreso Nacional, del Parlamento, y restituye una ley que por el propio Parlamento derogó hace 25, 30, 40 años? Ahora, lo mismo que dice tiene la oposición siempre, ¿no? antecedente. Claro, exactamente. Que ahora aplaude este fallo. Exactamente, porque este fallo tiene un contenido netamente político. Todos los argumentos se desmoronan de la sola lectura. Sí. O sea, no tiene ningún rigor lo que resolvió la Corte hoy. Ahora, de vuelta la pregunta es, ¿qué busca la Corte con esto? Bueno, Más allá creo de que los está efectos- atravesando una confusión muy grave la Corte en los últimos años. Y lo que produjo esa confusión fue ni más ni menos que los 4 años de Mauricio Macri. La forma en que el gobierno de Mauricio Macri pervirtió el poder judicial, creo que confundió a muchos, algunos con larga trayectoria Sí. en el sistema de administración de justicia, y los confundió de tal manera que creen que pueden estar por encima de los demás poderes del Estado. Vos fijate, esta Corte se inmiscuyó en las facultades del Poder Ejecutivo anulando medidas de control sanitario que el Poder Ejecutivo tomó cierto. durante la durante la pandemia, perdón. Ahora, con el fallo del día de hoy, esta Corte arroga las facultades del Poder Legislativo Sí. poniendo en vigencia una ley derogada hace 16 años. Muy complicado. Y asalta, porque se autodesigna en la presidencia del Consejo de la Magistratura, en el fallo de hoy, sin ningún argumento que justifique eso,
asalta otro poder de la Constitución, que es el Consejo. A mí me suena ni más ni menos que a la suma del poder público. O sea, la Corte está Muy diciéndole preocupante. a los demás poderes del Estado, Sí, estoy por encima de a todo. los representantes del pueblo, a los que el pueblo eligió para gobernar y a los representantes de la provincia, señores, nosotros estamos por encima de todo. Rompe Eso, con lo que debe existir en la República, que es el equilibrio ni de más ni menos que poderes. pone en riesgo el sistema republicano Ahí que hay- adoptó nuestra Constitución, el artículo primero. Hay una perlita de... Quiero ir al tuit de la Universidad de San Andrés, porque de verdad es una vergüenza lo que ha hecho la Universidad de San Andrés con este tuit. Porque lo que cuenta es quién fue la persona, que es un profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés, que presenta la causa. Es uno de los Ajá. que firman la denuncia del colegio. No sé si lo viste esto. Mirá, dice Derecho de la UDESA. La Corte Suprema... La causa la inició el Colegio Ciudad. Felicitamos a nuestros profesores Alberto Garay y el otro tuto que no sé cómo se llama, patrocinante de la demanda. Pero lo que no dice la Universidad de San Andrés es que cuando se presentó esto en contra de la decisión del Congreso, ¿saben quién era el rector de esta universidad? ¿Quién era, viceministro? No. Rosenkrantz. Efectivamente. El miembro de la Corte. En el año 2006. O sea, claro. es increíble en que el 2014, cuando empezó esta causa, efectivamente. el tipo que era el rector de la Universidad de San Andrés, que tiene uno de sus profesores de la universidad presentando, ahora falló en lo que había la denuncia que presentó un profesor de su universidad, de lo cual se vanagloria la universidad de la cual él fue rector. Esto es es un estropicio por Pero todo además, donde lo quiera ver. Algo que sinceramente es grave y creo que es importante explicárselo a toda la gente, incluso en la Universidad de San Andrés. Quienes enseñen derecho constitucional, quienes enseñen elementos Si avalan esto, de la tienen que ir a la teoría del cárcel. Estado, no están enseñando esto en las aulas. No, claro que no. Digo, porque esto lo tiene resuelto un estudiante cuando ingresa al primer año a la Facultad de Derecho. Cada poder del Estado tiene determinadas facultades y los otros órganos de los otros poderes del Estado no pueden inmiscuirse en esas facultades. Lo tiene resuelto Kelsen desde hace décadas. Principios generales del derecho que lo estudias en primer año. Absolutamente. No. Entonces, es verdaderamente escandaloso lo que están haciendo. No puede justificarse de ninguna manera el fallo, salvo la ambición política de jugar en política por parte ni más ni menos que de la cabeza del Poder Judicial. Y yo quiero hacer una aclaración, Pablo, que tiene relación con lo que sostenías también un poco en tu editorial. Porque esto que está haciendo la Corte con estos fallos, el no pronunciarse en otros, claro. el manejo de la agenda que venimos permanentemente denunciando, los problemas internos que tiene la Corte que son conocidos por todos, y el manoseo y el bastardeo de las normas que rigen la legalidad de nuestro país por parte de la Corte, todo eso, como es la cabeza del Poder Judicial, irradia hacia todos los tribunales de nuestro país. Y esto es lo que provoca en parte el sistema de administración de justicia que tenemos, del cual todos los argentinos, estén parados donde estén parados, están insatisfechos con la administración de justicia. Bueno, este es el órgano que los conduce. Recién relatabas el otro fallo que se conoció hoy en la causa Oil, que efectivamente tiene dos absoluciones que correspondían, que están desde el día 1, debieron ser declaradas en esta causa, porque esa causa nunca pudo haber superado ni siquiera un procesamiento. Tendría que haber sido sobreseído. Ahora fíjate cómo resuelve el tribunal, que vos bien lo destacabas, condena al ex administrador federal de ingresos públicos a la pena de 4 años más inhabilitación perpetua por administración fraudulenta por el no pago de un impuesto que estaba avalado por ley. ¿Por qué? Porque justamente las personas que fueron absueltas hicieron uso del plan de pagos amparados en una ley y toda la normativa que lo permitía. ¿Cómo podemos hacer responsable de administrar fraudulentamente al titular de la AFIP por el no pago, si hubiese existido, cosa que no existió, de un impuesto? No, cualquier argentino, digo, me parece es tal la violación que están generando del Estado de Derecho, avalado ni más ni menos que desde la cabeza del Poder Judicial hasta el último juzgado, se ha perdido el respeto por la norma, cosa que nosotros denunciamos no había sucedido nunca en la historia argentina hasta la llegada de Mauricio Macri al poder. Recordemos, quien diseñó esta corte está prófugo en el Uruguay hace un año de la justicia argentina, que es el señor Pepín Rodríguez Simón. Algo más con lo de... Estoy cansado de ver fallos donde, bueno,
vamos a hacer algo equilibrado para que mañana Efectivamente. Clarín y La Nación no me peguen. Entonces, bueno, absolvemos lo que es más obvio y condenamos a uno. Después la Cámara seguramente lo va a dar Total, nadie lo va a vuelta esto. entender, además. ¿Eh? Nadie lo va a entender, porque No, los fallos es son una ilegibles, locura. no brindan explicaciones siendo funcionarios públicos, no brindan explicaciones de lo que hacen, no rinden cuentas de cara a la sociedad respecto Totalmente. de la labor judicial. Tengo poco tiempo, quiero que Sí. mires también algo de la oposición. Sí, Fíjate cómo estas no. declaraciones de Luis Juez. Vamos a verlas. Quieren ampliar la Corte Suprema, Van a hay prometer, 4. Sí, van a sacar de la galera un par de conejos para repartir, por eso no hay que agarrar ninguno. Nada. Van a salir a decir, muchachos, acá hay para la oposición, hay 2 ministros para la Corte. Ya 4 dijeron, ministros. No hay que agarrar Ya lo dijeron. nada. Paco Durañona dijo el otro día, no lo agarró nadie eso. No, sí. Pichetto y Pinedo. ¿Escuchaste vos? Sí, con nombre propio. Pichetto y Pinedo. Yo te digo, Johnny, porque lo conozco, Alberto, van a salir a prometer y van a traer algunos ministros, van a ampliar el número de los ministros de la Corte y van a ofrecerle a la oposición. Nosotros no tenemos que agarrar nada. A ver si está claro. Estos 24 meses para prepararnos para tomar el poder, no para cogobernar ni hacernos responsables de ninguna decisión. Vos dirás, juez, ¿pero qué te pasa? ¿Te pasaste de algo? No. No. Nada. Yo no digo eso. Nos van a ofrecer ministro de la Corte, que lo sepa todo el mundo. Nada. Es un pecado capital agarrarle el kirchnerismo a cualquier Vos dijiste, ofrecimiento. no se puede gobernar con... ¿Con delincuentes? No. Fuerte, ¿no? No, es una vergüenza que tengamos este tipo de representación política, Pablo. Digo, no me representa a mí, pero a algunas personas, algunos cordobeses representa, y sinceramente me da vergüenza ese tipo de representación política. Primero, nosotros anunciamos desde la campaña electoral que íbamos a producir una profunda reforma del sistema de administración de justicia. Se pronunció el presidente, se pronunció en las asambleas legislativas, de la propia Corte se pronunció en el día de ayer respecto del análisis que estamos haciendo del funcionamiento. Totalmente. Lo que tenemos todos claro es que esto así no funciona. Sí. Pero lo tiene claro todos los argentinos. Después hay cuestiones que dice que realmente no sé si lo está haciendo en tono de chiste, si está en la faceta de cuentacuentos o de político, sí. de legislador. Sí. No. Porque claramente sí se negocia, lo dice la Constitución Nacional. Para nombrar un ministro de la Corte hay que Necesitas conseguir una los 2 mayoría que tercios lo en el digan. Senado. Claro. Y por suerte todos los argentinos elegimos vivir en democracia. Sí. Y para vivir en democracia, la democracia se hace realidad, se hace carne con la negociación de los partidos políticos en el ámbito del Parlamento. Por lo tanto, digo, no está descubriendo ninguna pólvora. Si quería hacer algún adelanto, alguna exclusiva, algún chimento, alguna cuestión así, no lo está haciendo. Digo, lo marca todas las leyes de nuestro país, cómo se Totalmente. negocian las cuestiones. Nosotros estamos trabajando en la reforma y vamos a seguir trabajando en la reforma, y el presidente tomará las decisiones que tiene que tomar cuando crea que sea la oportunidad, y así lo va a explicar. Me faltó media hora más que quería seguir charlando con el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, pero no va a faltar oportunidad y Por fuerte supuesto. todas las cosas que dijiste. Por Muy favor. interesante, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Un gran gusto. Juan Igualmente. Martín Mena con nosotros, señores. Y